Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos sean mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. Les damos una cordial bienvenida de parte de nuestra hermana Vero, que nuevamente está con nosotros, y agradeciendo como siempre al Señor su generosidad y sobre todo su confianza. Él nos ha tenido confianza para estar aquí, puesto que yo estoy segura que Él es quien nos permite estar con ustedes. Pues, como dice la palabra de Dios, la hoja del árbol no se mueve sin su voluntad. Yo estoy segura que es nuestro Padre, que es nuestro Creador, quien nos concede este regalo. Por eso yo agradezco ese regalo y sobre todo ese regalo de estar con ustedes, mis hermanas, a través de este segmento que nos ayuda a irnos conociendo cada día como mujer. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que traigo que me sigue estorbando? Mis hermanas, son tantas las cosas que a veces nos separan de Dios, que por estas razones a veces no nos sentimos todavía plenas. Todavía sabemos que nos hace falta muchas cosas, pero que estamos en ese proceso de conocernos y sobre todo sabiendo que necesitamos también esa formación humana, porque a veces pues nosotras mismas no nos conocemos y no sabemos tampoco las funciones que nosotros podemos desempeñar. Pues bien, mis hermanos, estamos viendo la segunda parte de lo que es pasión, contracepción, pero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos otorgue su ayuda y su gracia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, mándanos del cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres. Ven, luz del corazón. Ven a darnos tus dones, Consolador divino, amable huésped de las almas y paz maravillosa. Eres descanso en la fatiga, fresca brisa en el calor y consuelo en el llanto. Ven, luz santificadora, y penetra hasta lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu inspiración y sin tu gracia, el hombre nada puede. Siempre triunfa el pecado. Purifica nuestras manchas, riega nuestra aridez y cura nuestras heridas. Doblega nuestra altivez, derrite la indiferencia y haz recto nuestro camino. Otórganos a tus fieles, que esperamos solo en ti, tus 7 sagrados dones. Recompensa nuestro esfuerzo, danos un santo fin y el gozo eterno contigo. Amén. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias. Y pues, dando inicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a este su programa que estamos viendo hoy, mis hermanos, a través de este segmento Ser Mujer, estamos viendo pasión, contracepción. Consagramos al Señor este tema y pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine y que el mensaje llegue hasta donde tiene que llegar a través de las ondas radiales. Agradeciendo también su participación, mis hermanos, a través de ese apoyo que ustedes nos han brindado para que Koinonia Radio siga adelante.
agradeciendo a través de la 800 AM, a través también de internet, que el número de teléfono aquí en cabina, mis hermanos, 608-3652. Y también a través de www.tjcatólico.com. Pues bien, mis hermanos, vamos a ver en esta segunda parte que todavía son muchísimas cosas las que tenemos que descubrir y que aún en esta segunda parte no alcanzaremos a verlo todo, pero pues ahora sí que vamos a tratar de darles los datos más importantes. Entonces, vemos que cuando, en este caso, viendo todos, ahora sí todos los efectos, ¿verdad? También que ya miramos que causa después, por ejemplo, de un aborto, por ejemplo, son muchísimos los efectos. Pero ahora sí, este nombre, ¿verdad? Contracepción, pues ahora sí que a veces son títulos, ¿verdad? Que yo ni siquiera lo había escuchado de esta manera. Pasión, contracepción. Entonces, contracepción es nombre femenino, conjunto de métodos o sustancias empleados para evitar la fecundación y por consiguiente el embarazo. Sinónimo, anticoncepción, contracepción. Entonces vemos que no solamente, ahora sí, a veces a través de los diferentes métodos que en este caso las mujeres usan, digo usan porque yo no usé, pero yo no sé ningún método, ¿verdad? Porque Dios en su misericordia no me permitió tener hijos, por lo tanto no fue necesario. Pero sí vemos que son muchos a veces los métodos que en este caso se usan. Por ejemplo, se escucha mucho que las pastillas, que ahora sí que el aparato y que tantas cosas, ¿verdad? Que son métodos que cuando no, en este caso yo no los usé, no tengo mucha información de todos estos métodos, ¿verdad? Pero sí vemos, hermanos, a través de lo que es, por ejemplo, el aborto, la infertilidad, y sobre todo la infertilidad trae muchos acompañantes, por ejemplo, el control de la natalidad, el aborto, homosexualidad, egoísmo, inmadurez, impotencia, incapacidad física o emocional que impide la fecundidad, temor al futuro y miseria y mundanalidad. Entonces, todos estos compañeros de lo que es la infertilidad, mis hermanos, vemos que la mayoría de las mujeres tiende a tener un control de la natalidad, pero que vemos que son muchos métodos que se usan que la Iglesia no permite. Pero también tenemos en este caso métodos que la Iglesia nos aconseja, que son, por ejemplo, el método Billings. Y habrá otros métodos, ¿verdad?, que tienen que ser de alguna manera permitidos, cuando en este caso, por ejemplo, una mujer a veces dice es que esto no me funciona, entonces tiene que encontrar la Iglesia recomendarle otro método. Pero, por ejemplo, el control de la natalidad, ¿verdad?, que vemos que a veces lo usan de diferente manera. Pero ¿por qué? Esto fue lo que me llamó a mí mucho la atención. ¿Por qué ese control de la natalidad? ¿En qué está pensando la mujer cuando en este caso tiene este control de la natalidad? ¿En qué está pensando? Que no quiere hijos, que no está consciente del plan divino de Dios, y que
la mayoría de las veces, y a veces vemos por ahí, me recomendaron un libro que precisamente habla de las mentiras del matrimonio, y esa es una mentira cuando nosotros estamos diciendo en el altar, cuando el Padre nos hace las preguntas, que si dice, ¿están dispuestos a tener los hijos que Dios les envíe? Y entonces a todo dice el matrimonio que sí. Pero a veces ya viene con su plan. Inclusive ya lo platicaron con qué se van a cuidar, con qué van a tener ese control de la natalidad y todo. Y en el altar están diciendo mentiras. De igual manera, cuando decimos nosotros, sí, estoy dispuesta a amarte en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Y qué pasa? A veces simplemente hay una enfermedad de uno o del otro y chiquito, ahí nos vemos, ¿verdad? Entonces vemos que nosotros a veces contamos muchas mentiras y por esta razón vamos hasta el altar a contar estas mentiras. Y entonces eso es lo más cruel, porque ya llevamos un plan, y este plan, con ese plan que llevamos, es un plan para echarle a perder a Dios su plan divino y perfecto. Ahora sí nos hemos creído superiores a Dios, pensando en que yo ya le gané a Dios en la manera en la cual yo digo, yo me voy a cuidar de esta manera, ¿verdad? Y nos envolvemos en mentiras, en egoísmos y en tantas cosas, mis hermanos, para poder lograr tener este control. Nos vamos a un corte y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¿Qué es koinonía? La palabra griega koinonía es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonía en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contempla necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener koinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Koinonía es más que una simple amistad, es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz, es un atributo del Espíritu Santo. Moringa Koinonía, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. 100% natural y 100% orgánico. Contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas. Antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos, además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. Moringa Koinonía, de venta en Koinonía Radio o comunícate al 608-3652. Moringa Koinonía, salud para tu cuerpo y mente.
Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos hoy hablando lo que es la segunda parte del tema pasión, contracepción. Y ya miramos ahora sí que todos los métodos y muchos métodos, ¿verdad? Y sobre todo nuestros propios pecados en los que nosotros hemos creído, ¿verdad? Que son verdaderos para nosotros zafarnos de esa responsabilidad que Dios nos ha confiado y que de alguna manera, hermanos, hemos sido envueltos precisamente a través de todas las mentiras que Satanás ha filtrado a nuestro corazón. Entonces, por ejemplo, está lo que es el egoísmo. Siempre estamos pensando en nuestra comodidad, ¿verdad? No es que ahora no es tiempo todavía. Quiero disfrutar, dicen, quiero disfrutar el matrimonio. Entonces, quiero disfrutar esto, quiero trabajar, quiero ahora sí salir adelante y ya después, o sea, cuando a ti y a mí nos dé nuestra gana, pues no es así. No es así el plan de Dios. Entonces ya miramos que le estamos echando a perder los planes de Dios. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por esas mentiras y por ese egoísmo, mis hermanos, hay consecuencias. Ya hay consecuencias, porque ya de ahí hay una intención de que yo no quiero tener hijos. Eso le estamos diciendo al Señor. Yo no quiero tener ahorita hijos, Señor. Por lo tanto, yo me cuido. Como yo puedo, pero yo me cuido. Entonces, pero ya cuando a ti y a mí nos da gana de decir, ahora sí quiero ya embarazarme, ya tengo una casa, ya tengo mi carro, ya tengo dónde meter a mis hijos, etcétera. Ya tengo aparentemente todo lo que me hacía falta. Entonces ahora sí, ya pienso en embarazarme. Hermanos, esto no es cuando a ti y a mí nos da gana. No es así. Hermanos, cada uno de nosotros somos un plan perfecto de Dios. Entonces, ¿cómo que después de que yo le eché a perder los planes al Señor y ya después, ahora sí, Señor, ahora sí ya estoy lista? No es cuando tú y yo queremos, es cuando Dios quiere, porque es un regalo de parte de Dios. Y ya dijimos, no solamente de ese momento en el cual queda la mujer embarazada, no solamente desde ese momento, sino desde toda la eternidad. Dios ya pensó cuántos hijos nos iba a dar, si eran varones, si eran mujeres, incluyendo la vocación de cada uno. Entonces, hermanos, a veces nos queremos hacer las vivas y decir, o los vivos porque incluimos al varón. Hermanos, no es esto. También de ahí vienen consecuencias. ¿Por qué? Precisamente, a veces cuántas mujeres, y hemos visto muchísimo, que a través de todo el tiempo que se cuidó para no tener hijos, cuando quiso tenerlos, ya era demasiado tarde, ya no pudo. Entonces, ¿fue culpa de Dios? ¿Fue culpa de Dios? Claro que no fue culpa de Dios. No fue culpa de Dios. Entonces, por eso luego después viene una impotencia, ¿verdad? Y una incapacidad física. ¿Por qué? Porque ya se dañó nuestro organismo y ya está incapacitado para poder procrear. Entonces, como vemos, ¿verdad? También hay una incapacidad emocional también que impide la fecundidad. Y entonces es cierto, a veces ahora sí nuestra cabeza, quién sabe dónde anda, menos en el plan
de Dios. Y así muchísimas cosas podríamos agregar en este caso. Temor al futuro y a la miseria, porque decimos, pero es que, ¿qué voy a hacer con tantos hijos? ¿Qué voy a hacer? Y a veces, fíjate, qué curioso, ¿no? Pero a veces ha habido mujeres que ni siquiera Dios tenía planes para darnos hijos, ¿verdad? Y ya de todas maneras nosotros echamos a perder el plan de Dios y ni supimos siquiera, ya ni cuenta nos dimos, ¿verdad? Entonces, por esta razón descubrimos, ¿verdad? todo este mal que ha sido Satanás quien se ha encargado de hacer todo esto. Entonces, pero Vero quiere compartirnos algo más. Adelante, Vero. Hermana, me gustaría retomar esta parte de las ideas que comentas, que muy bien dices, que son ideas que están en contra del plan de Dios. Pues algunas de esas ideas que nos propone la sociedad actual son las de la libertad, porque el hecho de estar embarazada, de que los niños entren en mis planes, pues nos corta la libertad. Tenemos también otra idea que la sociedad actual nos ha vendido y que nosotros hemos comprado, que sería la prosperidad. Desde muy pequeños escuchamos en varias ocasiones que nos dicen que nosotros tenemos que estudiar y trabajar para llegar a ser alguien, ¿no, hermano? Así Entonces, es. el Señor, cuando llegamos a la iglesia, el Señor nos vuelve a decir que nosotros siempre vivimos en su pensamiento desde la eternidad, de que nosotros somos alguien, nosotros somos una joya muy valiosa a los ojos del Señor. Somos hechos a imagen y semejanza de Él, y así eso nos da un valor incalculable, hermanos. Entonces nosotros desde el momento de que nacimos, desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, ya éramos alguien. Entonces, otra de las ideas que nos ven es la realización. Lo que pasa es que voy a posponer la llegada de los niños porque voy a realizarme, porque me quiero sentir bien conmigo misma y con el proyecto de vida que yo misma fabriqué, que yo pensé para mí, para mi esposo, para mi hogar, ¿verdad? Así. Entonces, fíjate bien estas ideas que van en contra del plan de Dios y que para nosotros se nos hace tener una vida planificada, una vida pues muy moderna, muy bonita, ¿no? Que todo está en nuestras manos y que nosotros somos los dueños de nuestro destino. Ok, bueno, pues y yendo hacia ese punto, me gustaría platicarles acerca de lo que nos dice el Papa Francisco. El Papa Francisco nos comenta que así como nosotros fuimos conquistados en una ocasión por un pueblo, y muchos otros países han sufrido esta conquista, pues en la actualidad nosotros los cristianos estamos sufriendo una conquista ideológica, ¿sí? Son las ideas que nos están trayendo y que nos están vendiendo. Cuando anteriormente el Papa anterior al Papa Francisco era el Papa Juan Pablo II, perdón. El Papa Juan Pablo II acertadamente desde hace muchísimos años en un libro que se llamaba... ¿El Papa Benedicto? ¿No fue el Papa Benedicto? No. Fue el Papa, fue el Papa Juan Pablo II. Sí, tiene un libro muy hermoso que se llama Inculturando el Evangelio. En ese libro comenta que nosotros los cristianos, en lugar de comprar las ideas del mundo, nosotros debemos de ir y ser ese fermento en la sociedad, salir, evangelizar y ser como esa sal que sala, ¿no? Que veíamos en este domingo en el Evangelio, nos mencionaban que si la sal ya no sala, entonces ¿para qué va a servir? Entonces, si nosotros los cristianos tenemos la ideología que forman parte del plan divino de Dios, y que nos fue dejada a nosotros para ir y llevarla y comunicarla y vendérsela al mundo, porque estamos comprando las ideas que ellos mismos nos están proponiendo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que revisar bien, hermanos, cuál es el papel que estamos tomando en esta sociedad nosotros los cristianos. Y también es bueno saber de este tema muy importante, porque tenemos hijas, porque probablemente nosotros no sabíamos del plan de Dios hace muchos años, como fue mi caso, ¿no? Que yo tengo aproximadamente 12 años caminando con el Señor, pero que anteriormente a esos 12 años, pues yo ya traía un largo camino recorrido sin ir de la mano del Señor,
Entonces nosotros debemos de estar para ayudar, para aconsejar a esas personas, ya sean nuestros familiares o jovencitas, adolescentes o matrimonios jóvenes que vamos encontrando y que el Señor ha puesto en nuestro camino, ¿verdad, hermana? Amén. Muy bien. ¿Sí? Sí, eso. Bueno, quiero hacer también un comentario sobre este tema. Dice que cuando se aborta, esa alma grita y gime de dolor. Así no tenga ojos ni carne, se escucha ese grito cuando le están asesinando. El cielo se estremece y en el infierno se escucha otro grito igual, pero de júbilo. De inmediato del infierno se abren unos sellos y salen unas larvas para seguir asediando a la humanidad y seguir haciendo la esclava de la carne y de todas esas cosas que se ven y se verán cada día peor. Entonces, es cierto, mis hermanos, por eso ya en otra parte del libro vemos de alguna manera una maldición, y aunque se escucha así bien fuerte una maldición, pero no es otra cosa más de una maldición. Cuando después de tanto aborto, ¿cómo podemos ver nuestra alma floreciendo después de tanto pecado? Entonces, por esta razón, mis hermanos, pues debemos de hacer conciencia. Si nosotros ya no podemos hacer nada en nosotros, pero sí con los demás. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta 32 50 13-78 84 47. Hola, soy el Padre Benigno Medrano, trabajando juntos por la evangelización. Ayúdenos a evangelizar, sea parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Esta casa con las puertas abiertas. La Iglesia Católica, un hogar para todos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bien, continuamos, mis hermanos, estamos en este subsegmento de el ser mujer y vamos viendo todo lo que el Señor tiene para nosotros, todo lo que nos ha enseñado, lo que nosotros como mujeres debemos de hacer, debemos de ser. Pero hoy, de una manera especial, estamos viendo pasión contra acepción. Y vemos, ¿verdad?, de qué manera nos ha engañado Satanás para hacernos creer que lo que nosotros queremos hacer o habremos hecho está bien. Pero nos hemos dado cuenta que después de haber cometido una falta de estas como un aborto, mis hermanos, quedan consecuencias muy grandes. Y que por desgracia, a veces por nuestra ignorancia, a veces le echamos la culpa a Dios. Y juzgamos y criticamos hasta a Dios. Ahora sí que ni Dios se nos escapa. Porque de nuestros errores, de cómo nos sentimos, le echamos la culpa a Dios. Entonces vemos que han sido consecuencias, mis hermanos, han sido consecuencias de nuestros propios
pecados. Tenemos que asumir esta responsabilidad. Pero algo más nos tienes tú, Vero. Sí, profundizando un poquito más en cuanto a los errores que comentas, hermana. Fíjate Ajá. bien, el hecho de ignorar, de no tomar en cuenta el plan divino para llevar a cabo nuestra vida, nos lleva a comenzar, a nosotras, a las adolescentes, a las madres jóvenes, esos errores nos llevan a entablar relaciones a una edad fuera del matrimonio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando esta autora nos está hablando, y no es algo que no sepamos, simplemente es algo que decidimos ignorar, nos está hablando acerca de que el acto conyugal es un regalo entregado por nuestro Señor con profundo amor a los matrimonios, considerando el matrimonio como un lugar sagrado que es uno de los mejores en el que pueda suceder el milagro de la concepción, ¿verdad? Porque el Señor busca un lugar adecuado para que esos angelitos, esos bebés que Él decide darnos, esas bendiciones, puedan crecer y puedan desarrollarse, y el mejor lugar, volvemos a decirlo, es el matrimonio. Entonces, si el mejor lugar es para el matrimonio, ¿por qué comenzar a tener relaciones antes, en el noviazgo? Muchas muchachitas pueden decir, incluso especialistas, es normal, se están conociendo, ¿verdad? Pero es una de las ideologías, una de las mentiras que nosotros hemos aceptado o que tratan de invadir nuestras mentes. Nosotros como familias, como madres, debemos estar al pendiente de eso que está sucediendo en nuestra sociedad y que no debería de estar pasando, ¿verdad? Tener mucho cuidado con los consejos que damos. Porque ¿qué pasa después de relaciones que no están concebidas durante el matrimonio? El producto de una relación es un embarazo. Y si ese embarazo es producto de la pasión o de un momento, después de eso, ¿qué sigue? El aborto, hermana. Entonces, un error, un pecado que cometimos, lo venimos a transformar en un asesinato. ¿Con qué cara vamos a llegar o con qué miedo, Señor? Yo digo, ¿con qué miedo llegaría yo a la presencia del Señor sabiendo que me va a preguntar por ese pequeñito que Él me entregó? Por ese pequeñito que estaba en mi vientre, por ese pequeñito que vino a incomodarme, que vino a cambiar mis planes y que yo decidí fácilmente deshacerme de él, ¿verdad? Sí. Entonces es muy terrible. Y hace un momento tú comentabas acerca de las maldiciones. Tú dices, suena muy drástico, pero ese es su nombre, hermana. Y tenemos que estar muy conscientes de lo que nosotros estamos atrayendo a nuestra vida, porque solamente así vamos a ponerle la atención que merece ese aspecto. Así es. Y sobre este comentario, yo recuerdo mucho, precisamente estaban dando un tema sobre el aborto, ¿no? Y decía este sacerdote, ¿quién te dice a ti, mujer, que esa criatura que tú decidiste abortar era un papa, era un sacerdote, era una religiosa? Entonces, de esta manera, le estamos peor echando a perder los planes al Señor. ¿Sí? Entonces, por esa razón digo, ay, Dios mío, duele el saber que entre más y más hay más abortos. Así como hay un grito, como ya decía, hay un grito en el cielo pidiendo justicia, pero también en el infierno hay un grito de júbilo, porque ha triunfado, se ha salido con la suya, con toda su ensarta de mentiras, haciendo creer que eso está bien, porque cuántas veces, como decíamos, pensamos egoístamente, es que me va a echar a perder mi vida. Mis hermanos, no es cierto, porque ya lo hemos visto en familias humildes, lo hemos visto cuando un adolescente tiene conciencia, que le ha creado su madre conciencia y dice, no, vamos a salir adelante, ahora sí en el último término, ya es preferible regalarla a quien sí la va a cuidar, pero no matarla. Entonces,
vemos que nosotros aún nos quedamos cortas hablando de este tema, porque me comentaba un hermano, dice, estoy leyendo un libro precisamente sobre el aborto. Y entonces le dije, hermano, créelo que me duele mi corazón de solo escuchar este tema, así de que me dolería mucho más, ¿verdad? Si me meto a leer ese libro, siente uno impotencia, pero en sí lo que nos lleva precisamente es a orar por aquellas mujeres que muchas veces, ¿verdad?, se ha logrado cuando esas jovencitas comparten que no quieren tener a sus hijos, que los van a abortar o X. Entonces, siempre, hermanos, va a haber quien quiera a esa criatura. De hecho, hay muchísimas parejas que no pueden tener hijos, ¿verdad? ¿Cómo es la vida? Entonces, también, mis hermanos, cuando los esposos, mediante el recurso al anticoncepcionismo, separan estos dos significados que Dios creador ha inscrito en el ser del hombre y de la mujer y en el dinamismo de su comunión sexual. El significativo unitivo y el significado procesador se comparten como árbitros del designio divino y manipulación y ennivelecen la sexualidad humana y con ella la propia persona del cónyuge, alterando su valor de donación total. Y sobre todo ahorita tú, Vero, decías que sobre todo esos momentos en los cuales pues ahora sí se deja uno llevar por la lujuria, por un simple deseo, y de ahí la consecuencia que viene pues es un embarazo con una irresponsabilidad total, y esa responsabilidad te lleva pues al aborto. Entonces, por esta razón, ¿verdad?, pues el Señor nos invita a reflexionar. Reflexionemos, hermanos. Por otra parte, en que no existen métodos anticonceptivos seguros, ¿verdad? También todo tiene como fin cerrar las puertas a la vida, pero no todos lo logran al 100%. Así que la vida tiene otra terrible secuela, y observaremos que si la concepción logra darse en esta situación, la persona humana concebida habrá nacido sin haber sido deseada o esperada o planificada. Dice, bueno, ya que, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a venir una criatura sana si desde el momento en que mamá supo que estaba embarazada, renegó de ese embarazo? Pero ¿cómo fue posible que...? Y tal vez puede ir a la farmacia a reclamar que no sirvió el condón, o que no sirvieron las pastillas, o que no sirvió el método que compraron. Entonces, vemos, ¿verdad?, cuántas consecuencias trae la anticoncepción, y que con tanto dolor, ¿verdad?, lo vamos descubriendo, y de esta manera, como decía ahorita, lo único que nos queda por hacer, por eso tanta insistencia. Ayer me llamó mucho la atención que estaban precisamente algunas hermanas ahí en el encuentro, dándonos una oración para adoptar un niño no nacido, para orar, para hacer esa oración todos los días por ese niño no nacido. Hermanos, adoptemos un niño que no nació, niña o niño, lo que quieras, ponle nombre, y tú tienes que proponerte a orar todos los días por esa criatura. Es, ahora sí, lo único que podemos hacer. Hermanos, regresamos en un momento.
Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Koinonia Radio apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier OXXO. Número de cuenta 4766-8402-2088-1291. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bien, continuamos, hermanos. Estamos hablando sobre la pasión, anticoncepción, contracepción. Pasión, contracepción. Y ya hemos visto cuántas consecuencias atrae el estar practicando todos estos métodos, porque de alguna manera, hermanos, estamos en contra de Dios, porque te decía al principio, Dios tiene un plan perfecto para ti. Pero en este caso, cuando nosotros insistimos por hacer las cosas a nuestra manera, y sobre todo cuando nosotros decimos, es que es mi cuerpo y yo puedo hacer con él lo que a mí me dé gana. Y tienes mucha razón. Pero también, en este caso, no podemos después reclamarle a Dios, ni siquiera quejarnos, sino en este caso lo que deberíamos de hacer es asumir esa responsabilidad cuando nosotros estamos diciendo, yo soy libre de mi cuerpo, así de que yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Desde ese momento necesitamos responsabilizarnos,
por las palabras que estamos diciendo. Entonces, en el matrimonio, a una planeación natural de la familia y de la vida sexual, que no amanece este milagroso momento. En la actualidad existen varios métodos naturales, algunos incluso más eficaces que los métodos bioquímicos. Estos métodos naturales nos ayudan a conocer nuestro cuerpo y de tal manera que podemos identificar cuando somos fértiles y cuando no. Están hablando de alguna manera del método Billings. Son métodos naturales. Entonces, en este momento no te podemos explicar sobre este método. Lo que sí te podemos recomendar es que si estás en una situación de estas, puedes acudir a tu parroquia y buscar un método natural. Porque si tú usas métodos bioquímicos, va a haber muchas consecuencias. Y una de ellas, como ya dijimos al principio, de primero decimos, me voy a cuidar 5 años. Y entonces cuando muchas mujeres han decidido después embarazarse, ya no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque esos métodos bioquímicos dañaron su cuerpo y ya es imposible. A no poner también por encima de la vida de una persona originada en el milagroso momento de la concepción, el falso derecho a decir sobre mi cuerpo, y ya no poner por encima de la vida el simple placer físico de las relaciones sexuales. Entonces, ya habíamos hablado también sobre que hay que consagrar el noviazgo, hay que consagrar, jóvenes, consagren su noviazgo para que no den la oportunidad a la lujuria. Porque ahora sí que, mis hermanos, está al día, está al momento. Entonces, por eso tenemos siempre que estar tomadas de la mano del Señor a través de la palabra, a través de la oración y de los sacramentos. También nos invita a vivir las relaciones sexuales en el matrimonio como experiencias de mucha unidad, profundo amor y comunión con Dios, sin dejar en ningún momento el regalo de Dios del placer sexual y celebrando el milagro de la vida. Entonces, hermanos, puede haber ese placer sexual, sí, pero tiene que ser santo. ¿Por qué? Porque revisando algunos escritos mirábamos que en el Antiguo Testamento, pues ahora sí, el momento de tener una relación sexual era simplemente para procrear, no era otro el fin de ningún placer sexual, sino era con el fin de procrear. Entonces, hermanos, pues ahora sí que si nosotros nos sometemos a lo que es la voluntad de Dios, pues podemos ver las cosas de otra manera. También debemos de orar en cada relación, especialmente cuando se busca el milagro de la concepción. Esto es muy importante. Este paso te lo dejo a ti, Vero, que nos quieres comentar sobre este punto. No, pues hermana, yo me quedo admirada de la sabiduría que nos está transmitiendo esa escritora, ¿verdad? Uh-huh. Y me pongo a pensar que yo hubiera sido concebida en un momento en que mis padres consagraron ese momento y oraron por mí. Uh-huh. Yo creo que es algo muy bonito que se pudiera vivir, uh-huh, lo cual no creo que haya sido así. Fui la número 7 de una familia de 9, entonces uh-huh, pues no creo que haya sido como que gran alegría el hecho de saber que estaba embarazada mi mamá, ¿verdad? Pero sí, bien lo mencionas, como la oración es algo que debe de ir de la mano con nuestra vida. Nuestra vida no puede ser una vida de estar ignorando el plan de Dios, el plan divino, y sobre todo pedir su intercesión, pedir su ayuda, pedir que nos acompañe, ese acompañamiento, ¿verdad? Que le da plenitud a nuestra vida.
y a las cosas que nosotros hacemos, a nuestro trabajo, a nuestro quehacer en el hogar como madres, a los pequeños sacrificios que podemos hacer con nuestros hijos. Entonces, le da una plenitud cuando la oración interviene en nuestra vida. Entonces, en este momento en que yo escucho eso, y recuerdo un pasaje de la Biblia, ¿verdad? Que mucho se lee en los momentos cuando van a haber casamientos. Ah, sí. Entonces, cuando este matrimonio, antes de ir al aposento, pues hace oración, ¿verdad? Qué bonito sería. Son esas ideologías que debemos de retomar, que debemos de tomar muy en cuenta, que tenemos que aprender a vivirlas. Y en ese aspecto, pues, remarcar un poquito eso que tú mencionabas, el hecho de tener siempre en cuenta que no nos podemos dejar llevar por la lujuria, por las emociones, por los sentimientos. Imagínate si así fuera nuestra vida, entonces caeríamos en muchos errores a cada momento y nos veríamos en muchas dificultades, ¿verdad? No debemos de ser unas personas llevadas por, pues, nuestro ser humano. Bueno, pero ahora sí que aquí lo más interesante es que estamos aprendiendo. Por eso yo siempre desde un principio yo les dije, bueno, estoy aquí, pero estoy aprendiendo también. No quiero decir que ya lo sé todo, para nada, sino que estamos aprendiendo, y conforme vamos aprendiendo vamos poniendo también en práctica estas enseñanzas. Y sobre todo cuando vemos esa oportunidad que a veces se acercan parejas a hacer alguna pregunta, algún comentario, y ahí es donde nosotros podemos dar esta clase de consejos. De hecho, ayer que convivíamos en el encuentro de renovación, me encontré a uno de los jóvenes de la comunidad y empezamos a platicar y todo. Para mí fue tan bendecido ese momento, pero porque de alguna manera era algo que lo que platicamos era algo que él necesitaba. Entonces, ahora sí que dice, pues la mera verdad es bien importante estar bien informados antes de dar el paso al matrimonio. Si no estamos seguros a qué es lo que vamos, entonces pues hay que pensarlo 2, 3 veces, porque de lo contrario vamos a sufrir consecuencias, ¿verdad? En esta lucha nos servirá mucho asistir a misa de manera frecuente, rezar el rosario, acudir a los sacramentos de la reconciliación, leer la palabra de Dios y orar mucho. Pues Dios tiene un plan tan perfecto para cada uno de nosotros que abrir nuestros oídos espirituales en oración nos llevará a ser personas plenas, dignas, profundamente amadas y restauradas. Amén. Entonces, ahí está el secreto, ¿verdad? Que debemos de ser, ahora sí, hombres y mujeres de oración, porque aquí tenemos que de alguna manera involucrar a nuestro cónyuge. Tenemos que estar muy bien de acuerdo para poder llegar a estos momentos en los cuales pues hay planes, ¿verdad? De tener una familia, y sobre todo esto, ¿verdad? Como ya compartíamos el testimonio de un sacerdote, ¿verdad? Que como a él lo planearon desde novios, al padre Darío Betancur en su testimonio, escúchenlo, es algo maravilloso que desde novios planearon tener un hijo sacerdote. Pues hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros y que el Señor les bendiga, les guarde siempre. Amén. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.
Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.